Buenos días, profesor. Este es nuestro trabajo sobre esfuerzo y deformaciones. Con mi grupo, Noemí Sanzana, José Ormazal, Joaquín Tolosa y Fabián Toledo, que le habla. Bueno, para empezar, el objetivo de este trabajo es aplicar los principios de la resistencia de materiales y entender cómo se comportan elementos como columnas, vigas, pernos, ejes cuando reciben distintos tipos de carga. La idea es aprender a identificar qué tipo de esfuerzo está actuando en cada elemento y cómo se puede calcular. En la práctica, si no identificamos bien el esfuerzo que está actuando sobre los elementos, se pueden presentar problemas como fisuras, deformaciones e incluso fallas en las uniones. Por eso en este informe nos vamos a enfocar en cuatro solicitudes principales, que es el esfuerzo normal, el esfuerzo constante, el momento flexor y el momento dorsor. Cada una produce un efecto distinto en cada elemento y conocerla es la base para cualquier análisis estructural. Ahora comenzando con las deformaciones axiales, estas corresponden al cambio de longitud que experimenta un elemento cuando se aplica una fuerza en la dirección de su eje. Esa fuerza puede ser de tracción cuando el elemento se alarga o se estira, o de compresión cuando el elemento se acorta. Cuando una barra, por ejemplo, cuando una barra recibe una carga axial, su longitud cambia en cierta cantidad, que esto llamamos deformación o alargamiento. Ese comportamiento se aplica mediante la ley de Hooke, que nos dice que mientras el material se mantenga dentro de su rango elástico, la deformación será proporcional a la carga aplicada. En la fórmula podemos ver que la deformación depende de la carga, de la longitud inicial del elemento, del área de la sección transversal y también del módulo de elasticidad del material. Esto es importante porque nos permite comprobar que los elementos no se deforman más de lo permitido y que siguen trabajando de forma segura. Por ejemplo, en edificios altos, aunque las deformaciones sean pequeñas, al acumularse pueden influir en el comportamiento de la estructura. Bueno, el tipo de formación axial. En esta sección veremos los tipos de formación axial. La deformación lineal, que corresponde al cambio de longitud de un elemento sometido a una carga. Siguiendo con la deformación superficial, se refiere al cambio de área de una superficie, mientras que la deformación volumétrica corresponde al cambio de volumen total de un cuerpo. Estos conceptos permiten comprender cómo responden los materiales frente a distintas solicitaciones. Mostrando un ejemplo de formación lineal. En este ejemplo analizaremos un pilar de hormigón armado sometido a una carga de compresión. Aplicando una ecuación de deformación axial, obtendremos un acortamiento aproximado de 0,6 milímetros, aunque parece un valor pequeño, puede ser muy importante cuando se acumulan estructuras de gran altura, afectando su comportamiento y diseño. Como se puede ver en pantalla, tenemos el diagrama de esfuerzo de formación, que muestra cómo se comporta un material al ser sometido a carga. Primero encontramos la zona elástica, donde el material recupera su forma original. Luego se alcanza la frecuencia, donde comienzan las deformaciones permanentes. Después aparece la zona plástica hasta llegar a la resistencia última y finalmente a la fractura del material. Bueno, siguiendo con los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos son las fuerzas y momentos que se generan dentro de un elemento para equilibrar las cargas externas. Mediante el método de las secciones podemos determinar la fuerza normal, la fuerza cortante, el momento flector y el momento torsor. Cada uno se produce distintos tipos de tensiones y deformaciones, siendo fundamentales para el análisis y diseño estructural. Seguimos con el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante aparece cuando una fuerza actúa de forma paralela a una sección, tratando de deslizar una parte del material con respecto a la otra. Se calcula dividiendo la fuerza cortante interna por el área que resiste ese corte. O B dividido A, donde B es la fuerza cortante interna y A es el área resistente. Hay dos casos de esfuerzo cortante. El cortante simple, que es en un solo plano de corte, típico en uniones de dos placas, como con un perno. Y está el corte doble, que con dos planos de corte trabajando a la vez, lo que duplica el área resistente y reduce el esfuerzo a la mitad, lo que en el cálculo hay que multiplicar por 2 el área. Y aquí tenemos una imagen que muestra los dos eh, esfuerzos cortantes y un ejemplo de desarrollo aquí abajito. La unión aparnada de una diagonal de sella metálica con un perno de 16 milímetros y una fuerza de 30 kilonewtons en cortante doble. El esfuerzo resultante es aproximadamente 64,6 megapascales
un valor que se compara después con la resistencia admisible del trasero del perro. Y ahora pasamos con el flexión de elementos estructurales, que la flexión aparece cuando las cargas actúan de forma transversal al eje del elemento, generando un momento flector interno. Esto hace que las fibras del material se alarguen en una cara y se acorten en la opuesta. Es típica en vigas, losas y dinteles. El esfuerzo se calcula eh, M por I dividido I, donde, donde M es el momento flector, Y es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra analizada, y I latina es el momento de inercia de la sección. El esfuerzo máximo ocurre en las fibras más alejadas del eje neutro, tracción en una cara, compresión en la otra, y es nulo justo en el centro. Por eso también se usa el momento flector debido al módulo de existencia de la sección, que se representa como W. Ahí, M dividido W. Y aquí podemos ver aquí una imagen aquí que se ve un diagrama de momentos flectores, eh, dependiendo del tipo de carga y los pollos va cambiando. Ahí se ven los puntos de carga y los diagramas de momentos deflectores. Son varios. Pasamos a la torsión de elementos estructurales, que la torsión aparece cuando un momento actúa alrededor del eje longitudinal del elemento, haciendo que las secciones giren con respecto a la otra. Sí. Es característica de los ejes de transmisión mecánica, pero también se da en vigas de bordes con cargas excéntricas. Eh, el esfuerzo cortante se calcula multiplicando el momento, el T por R por J, donde T es el momento torsor aplicado, R distancia radial al punto considerado y J momento polar de adherencia de la sección. El esfuerzo cortante máximo se produce en la superficie exterior del eje, que es R máximo, y es nulo en el centro. Para un eje eh, circular, sería el cálculo sería J por pi igual pi por D elevado a 4 y 32. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen de un eje circular y un ejemplo de aplicación aquí abajo de una viga de hormigón que recibe una rosa voladizo de forma excéntrica. No solo flexiona, también se tuerce por esa excentricidad, así que el refuerzo transversal debe considerar ambos efectos juntos. El análisis comparativo es donde se presenta un cuadro que se relaciona a cada tipo de carga o se solicita con la fuerza o momento que la genera, la fórmula del esfuerzo resultante, si es tipo normal o cortante, y los ejemplos de los elementos donde se usa. Se confirma que la deformación axial y flexión es donde se generan los esfuerzos normales, ya sea la tracción o compresión de las fibras. Cortante y torsión es donde se generan los esfuerzos cortantes, deslizamientos entre las partículas. Y en realidad casi ninguno de los elementos se trabaja con una sola solicitación. Suelen combinarse varios, por lo que hay que sumar sus efectos. Las aplicaciones en elementos de construcción es donde se aplica qué esfuerzo denomina en cada caso. En las columnas principalmente la compresión axial es si la carga no está centrada, también recibe flexión. En las vigas y losas sabemos que también reciben cargas que generan flexión y el esfuerzo cortante es cerca de los apoyos. Los pernos y las uniones, su función principal es resistir el corte, ya sea simple o doble. Los tensores y anclajes trabajan casi siempre a tracción pura. Los ejes son diseñados para resistir torsión y transmisión del movimiento. Y tenemos también por último las vigas de borde o excéntricas que combinan la flexión y torsión porque la carga no actúa justo sobre su eje. También tenemos los esfuerzos combinados y factores de seguridad, que los esfuerzos combinados más que nada es un elemento que suele recibir más de una solicitación. Sus efectos se suman a que la carga axial más flexión, que vendría siendo O es igual a P dividido en A, más M por I,
Dividido en I, el signo es más que nada depende de si esta zona hay tracción más o compresión menos. El factor de seguridad es la relación entre lo que el material puede aguantar y lo que realmente puede recibir. Si Fs es menor que 1, el elemento falla. Si Fs es mayor que 1, trabaja con margen de seguridad, lo que es obligatorio según las normas de construcción. También es importante que si se ignora esta combinación, se puede producir fallas, aunque cada esfuerzo por separado parezca estar bien calculado. Y como conclusión, para cerrar la presentación, se resaltan los puntos más importantes, que el punto 1 es el análisis de esfuerzos y deformaciones que permiten entender cómo se comportan realmente las estructuras. El punto 2 es distinguir entre los esfuerzos normales y cortantes, que es fundamental para elegir bien los materiales y las dimensiones de cada pieza. Y el punto 3 es la resistencia de materiales, no tan solo en teoría, es la base para diseñar, construir y reservar obras seguras y duraderas.